lo que te decía concretamente y tiene que ver con el anuncio. Primero vamos a escucharlo a Manuel Adorni, que es el vocero presidencial, que anuncia justamente ayer la eliminación de las retenciones a las economías regionales, pero la baja en algunas retenciones que no creo que superan el 5 o el 8%, ¿no? Y están recontentos igual los del campo. A ver qué decía Adorni. El gobierno nacional tomó la decisión de bajar las retenciones al campo. De esta manera se va a reducir la alícuota para los principales cultivos y sus primeras transformaciones y además, no menos importante, se van a eliminar de manera permanente las retenciones para las economías regionales. Esto, bueno, ahora por supuesto el ministro y los secretarios les van a dar más detalles, pero esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace un tiempo bastante largo, especialmente durante el último trimestre de 2024 que se viene trabajando en estas medidas. El presidente siempre señaló que los impuestos efectivamente los considera un robo y las retenciones particularmente un robo también inmoral que existe en pocos países alrededor del mundo. Bajar las retenciones, tal como se prometió en campaña, es restaurar el valor de la palabra presidencial. Ahora, al igual que en las épocas más prósperas de nuestra nación, cultivar el suelo, señores, es servir a la patria. Ahí estaba Adorni ¿cómo se dice? En la puerta del anuncio, porque lo vamos a escuchar al Toto Caputo en un ratito, pero antes le voy a dar la bienvenida a mi Matos, economista de Pará, lo tengo acá anotado porque me olvido, Matos. Usted no se va a enojar conmigo, ¿no? Economista, director del IDEPI y de la Universidad Nacional de José Paz. Seguimos ahí, ¿no? Sí. Sí, te escucho acá, Pablito. Está bien, me asusté porque dije, a ver si todavía lo presento con Zócalo y todo de algo que todavía o que ya no es. ¿Cómo va, Changuito? ¿Bien? Todo en orden, por suerte. Me alegro mucho. ¿Mucho para explicar, para entender o nos quedamos tranquilos? Hace algo este gobierno que ya hizo el gobierno anterior, que es bajar las retenciones, este gobierno las subió, y eliminar de las economías regionales que este gobierno las impuso apenas asumió y ahora lo baja y quedan como los ídolos number one, ¿no? Sí, yo creo que acá el punto claro es que primero los derechos de exportación en el año 2024 generaron 5.000 millones de dólares. En la Bolsa de Cereales de Rosario, que es una de las instituciones más importantes en estos temas agropecuarios del sector privado, proyecta 8.000 millones para el año que viene. O sea que esta baja de más o menos 900 millones, ponele que le sumamos economías regionales, que ahí dijeron que bajaron al 0%, son otros 1.000 millones, ponele que llegamos a mucha furia, una quita y que sería un incentivo económico de 1.800 millones de dólares. Ahora, el punto acá es que esto no recae directamente sobre el productor. Acá hay que entender que los derechos de exportación recaen sobre el sector exportador, Bunge, Cargill, Costco, Aceitera Dehesa, Oleaginas San Moreno. Lo que hacen ellos es como en cualquier sector de la economía, como son grandes y vos sos chiquito, te dicen, bueno, esto te lo tengo que trasladar. O sea, por eso es que los productores sienten como un alivio teóricamente, pero en sí me parece que acá el punto es, le estamos dando incentivo a los exportadores que no sabemos si no van a dejar de trasladar a los pequeños productores. Entonces ahí va a estar otra discusión de todo esto, del impacto que puede llegar a tener, y después que los precios principales de las economías regionales ha pegado un salto importante. Ojo que en los últimos 2 o 3 años las economías regionales no aportaban más que la carne, que eran 4.000 millones de dólares por año, menos que eso, y entre 2023 y 2024 cerraron años con 11.000, 9.000 millones de dólares del total de exportaciones, digamos, ¿no? O sea, eso se triplicó casi. Claro. Entonces me parece que ahí
hay una alerta, porque vos cuando hablas de economía regional, ojo, tampoco estamos hablando de cosas que no vemos a diario. Lenteja, arveja, poroto, huevo, tabaco, maní, naranja, fruta de conserva, aceituna, hortaliza, ajo, leche, pollo, carne ovina. Entonces hay que ver cómo eso va a impactar en la mesa de los argentinos, porque si se pone más caro lo que vos producís barato y lo vendés más afuera a través de los exportadores, vos después cuando querés ofrecer un buen servicio en un restaurante y no hay tanta producción, y si acaparás mucho vas a concentrar eso y no todos los restaurantes van a poder ofrecer al mismo precio, barato, digamos. A ver, vos lo que me estás diciendo, a ver si no interpreté mal, es que la quita de retenciones o la baja de retenciones hasta el 30 de junio puede costarnos más a los consumidores. ¿Más o menos eso es lo que me estás diciendo? Sí, y aparte es una jugada en términos de economía regional. En términos de otros productos, te diría que también el tema es que mucho de lo que se exporta en soja, maíz o trigo o girasol, muchos derivados o productos los consume el ganado bovino y lo que sería la cadena aviar. Entonces hay que ver cuánto impactan eso. Y otra cosa, están apostando a que la tasa de interés norteamericana siga bajando. Ya la tasa de interés europea está bajando, comenzó el recorte. Cuando bajan esas dos tasas fuertemente cercanas a cero, los precios o los commodities crecen, independientemente de Ucrania, Rusia, digo, eso va a afectar, pero generalmente sucede eso. Porque como es tan barato el dinero, empezás a invertir mucho más en lo que la gente sí realmente consume todos los días. No consume todos los días iPhone, claro. Consume todos los días poroto, arvejas, tabaco. Claro. Claro, es real. Ernesto, ¿me puedes esperar un minutito? Lo ponemos al Toto a ver cómo fue el anuncio. Mientras ahí vos cambiás la yerba y yo también, que estamos flojitos con la yerba y está el agua fría. Y lo escuchamos a Toto Caputo, que de esta manera hacía el anuncio de la reducción temporal. Hay que decir las cosas como son. Reducción temporal de justamente retenciones y la eliminación en las retenciones para las economías regionales, cosa que ya hizo el advertismo, así que no hay ninguna novedad. Dale. Como dije ayer en las redes sociales, este es un gobierno que ha venido a bajar impuestos, esencialmente. No necesitamos realmente a nadie que nos lo recuerde, porque como digo, a eso es a lo que hemos venido, a sacarle la pata del Estado de la cabeza al sector privado. Ahora también, producto del desastre heredado y de nuestro muy mal historial crediticio, la realidad es que Argentina, para bajar impuestos, lo que necesita es tener superávit fiscal. Entonces, esto hace que, digamos, muchas de las cosas, nosotros constantemente estamos revisando la situación financiera a ver efectivamente hasta dónde podemos bajar impuestos. Esto lo hemos hablado muchísimo con el campo, hemos hablado con el secretario de Agricultura y con el secretario de Producción muchísimas veces y hemos estado trabajando en esto por los últimos 2 meses y medio. Y entendemos la situación particular del campo, entendemos la situación, por supuesto, de la sequía y de la baja del precio de los commodities. Ahora bien, me encantaría poder, por supuesto, eliminarlas a cero y permanentemente. Ahora, eso implicaría tener un superávit equivalente a los 8.000 millones de dólares que hoy no tenemos. Pero sí entendemos que, como dije recién, hoy hay una situación particular en el campo, producto de la combinación esta que estamos hablando, ¿no? de la sequía y de la baja del precio de los commodities. Entonces, estamos haciendo 2 cosas. Una es, estamos bajando temporariamente las retenciones a los principales cultivos. Esto es, bueno, ahí está Luis Caputo, le voy a decir porque a Grimaldi le molesta que le diga Toto. Che, ¿qué diferencia que hay entre
¿Es verdad lo que leí ayer en un tuit que republicaste vos? Sí, es verdad. ¿De Adorni? Es verdad, es verdad. Yo no lo voy a decir acá, no, vos tampoco lo digas. No, pero es verdad porque la persona que está contando todo eso es alguien que está de adentro y que está enojado, evidentemente, y denuncia toda esa cuenta, tenés que seguirla, ¿eh? Vamos a Picante. Bueno, sorpresivo. Bueno, ahí estaba el anuncio, amigo Ernesto querido, diciendo que entendemos la situación compleja del campo y le vamos a dar 6 meses para que puedan ahorrar un manguito más. Bueno, sí, por eso decimos que es una medida momentánea. Todavía queda en el horizonte ver cómo van a cerrar las cuentas, si van a continuar con el ajuste del gasto, digamos, del presupuesto nacional, si van a continuar con el ajuste en la jubilación, en la universidad, en la ciencia y tecnología, que eso les permita mantener el superávit mientras llegan. El plan de gobierno es claro, digamos, ¿no? O sea, todo ingreso que se genera a través de los dólares del comercio exterior o un próximo acuerdo con el FMI va a garantizar los intereses de la deuda de los acreedores privados y organismos internacionales. No hay otro plan acá, digamos, ¿no? Por eso la idea de la alineación automática a Israel, acá y Estados Unidos, digamos, ¿no? Claro. Lo que es el libre comercio. Pero acá el punto es cuánto se sostiene la gente en una sociedad donde la desigualdad de los ingresos se va a profundizar, los servicios van a ser un poco peores de lo que conocemos. Sí. Si querés consumirlo vas a tener que pagar top, digamos, ¿no? O sea, vas a tener un buen ingreso. Claro, ¿viste? Cuestión de que no reviente la tarjeta de crédito. Sí, claro. Porque así pasó fin de año. Muchas familias tuvieron que agarrar tarjeta de crédito para poder pagar la fiesta, ¿viste? Pero eso tiene un límite. Porque acá lo que se está financiando con la tasa de interés baja en términos nacionales, ¿no? Claro. Y lo que era el gobierno anterior, que era 110% de tasa de interés, hoy estamos en 30%. Con eso se está financiando el salario, los alimentos y el pago de servicios. Claro. El tema es cuando yo no puedo pagar el mínimo, ¿no? Como que le dicen. Sí, el pago mínimo, claro. Qué bárbaro. Y venga al banco y te diga, bueno, pagame con la casa o te echen del trabajo, que ese es el otro efecto que está empezando a pasar. Entonces, en ese contexto tenés eso, más precarización de lo laboral, gente saliendo a buscar más trabajo y una sociedad que se parta al medio, digamos, ¿no? Si tenés plata lo vas a pasar bien, si no, bueno, hay que ver cómo llegas a fin de mes. Seguramente. Grimaldi, ¿cómo anda? Bienvenido, buen día. Vamos a ver si lo podemos hacer despacio. Si usted le quiere hacer alguna pregunta, pues se sale de la vaina, Grimaldi, para hacerle una pregunta al economista Ernesto Matos. Porque lo primero que me gustaría aclarar es que la economía es una ciencia social. Sí. Uno la mira como a los números duros, ¿no? Pero en realidad es una ciencia social. Y es fascinante, es fascinante. Yo creo que si tengo que decir que algo le agradezco a esta presidencia o a este presidente, a esta administración, es que nos sacó a todos de una zona de confort para estudiar y para mirar y leer bastante de economía. Eso, la verdad, ahí en ese punto, bueno, es la expertise del presidente. El presidente es un economista. No es otro montón de cosas que son fundamentales que acompañan. Pero te quería hacer, si se puede, Pablo, 2 preguntas. Sí, claro. 2 preguntas. La primera es, si le podés explicar a tipos como yo, que recién ahora están empezando a conocer el mundo de las finanzas y todo esto, si lo podés explicar como para niños, digamos, qué es el famoso carry trade, como para niños, como un ejemplo que se te ocurra, y después te hago la otra pregunta. No, simple, digamos, el 30% de tasa de interés, está la tasa efectiva real, pero tomemos el ejemplo, todos sabemos que está el 30%. La tasa de interés, si eso te da en el año, dividir por 12, te da 2,75, ¿no? Más o menos, por mes, y vos tenés una inflación que te está dando por mes 2 puntos por mes, que ese es el objetivo del gobierno, la diferencia entre 2,7 y 2 es lo que vos ganás por ponerle un plazo fijo. O sea, 0,7. Bien. Ahí puedes hacer 2 cosas. El gobierno puede subir la tasa de interés y favorecerte. Y eso lo hace porque si vos vas a la tasa de interés para depósitos de mínimo de 10 millones de pesos, tenés que ir 3 o 4 puntos arriba. O sea que estarías en 34, 35.
Entonces, ahí es donde apunta el gobierno. El que tiene mucha guita va a ganar mucho y el que no tiene pichulea, paga tal vez la boleta de luz con 6 meses de plazo fijo, pero pagás una boleta, digo, del año, 2. Claro, pero... Digo, ahí hay que tener en cuenta el nivel de ingreso de cada uno. Sí, pero quería aclarar esto. En campaña, y antes de asumir y demás, y con Ramiro Marra y muchos personajes del mundo trade, se incentivaba, se decía, de hecho hubo corridas cambiarias y demás, a que iba a haber un dólar muy alto, Milei dijo que iba a dolarizar, etcétera, 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 con lo cual mucha gente compró dólares, se fue al dólar, etcétera, porque el argentino va al dólar a 1.500 y después terminó vendiéndolo a 1.000, 1.100 y demás, como te estás contando vos, para pagar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo mucha gente que hizo lo contrario, metió la guita en inversiones, en pesos, etcétera, 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 pero había toda una cosa como siniestra de que esto está pasando, pero digo, parece como que la historia es contemporánea, pero va pasando, pero está pasando ahora y pasa tan rápido, como que se sacaba la plata por un lado, se compraban los dólares en la cueva, se metían, esa cosa, esa maniobra. Claro. ¿Estoy mintiendo yo o estoy diciendo la verdad? Que hubo todo un tejimaneje así. Bueno, ahí cuando una anécdota, digamos, ¿no? Mi sobrino me dice, che, tío, ¿en qué pongo la plata? Le digo, cambia el gobierno, estamos en diciembre, digo, ponen energética. ¿Por qué? Porque van a subir la tarifa. Claro. Y ganan mucho las energéticas por esos papeles que vos compras. Bueno, mi sobrino está contento, digamos, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu sobrino, Ernesto? 28. Ah, bastante. Pero ese es un mundo simple, financiero, de corto plazo, que el que te describe Marra, digamos, que por ahí mi sobrino, yo a veces le digo agarrar la pala, en buen sentido, digo, y claro, porque tenés que tener mucha guita, tampoco es que se llenó de oro, pero los que por ahí tienen una magnitud de dinero más amplia, en ese jueguito lo lograron, digamos, ¿no? Claro. Pero ahí no estás agarrando la pala. Ese es el punto. El que tiene guita no la está invirtiendo y el que decidió quedarse en peso, de alguna manera, lo puso en el plazo fijo y de ahí obtuvo la diferencia. Ahora, ¿cuánto dura esto? Según lo que cuenta la historia, del 75 para atrás, eso generalmente duraba 2 años por lo menos. Del 1975 en adelante, depende de la combinación de políticas económicas que vos hagas. ¿Qué pudo haber bien hecho Milei? Poner el tipo de cambio fijo, pero no dio aumento de salario por encima del tipo de cambio fijo. Entonces, te deprimió el consumo y te bajó la tasa. Cuando te deprime el consumo y tenés que pagar mucho más en tarifa, tu plata o tu poco ahorro lo destinaste a esto que decías vos. Saqué dólares, liquidé y me fui a pagar las cuentas. Bueno, otra gente no hizo eso. Con eso hizo lo que recién hablábamos, el carry trade, ¿no? Puso la plata en pesos, ganó una cierta cantidad y dijo, bueno, vuelvo a dólar, ¿no? Entonces, cuando tenés esa situación, esto puede durar, por ejemplo, 1 año más, con mucha furia. ¿Por qué? Porque lo más latente ahí es cuánto aguanta el salario si continúa el ajuste durante 2025, porque tampoco los bancos te van a prestar indefinidamente. Claramente. Chango, íbamos a tener un verano tranquilo, ¿viste? Enero, desde mediados de diciembre hasta principios de febrero siempre eran aburridos los noticieros, no estamos pasando por la misma cuestión. A ver, tenés una bombilla igual a la mía, a ver, déjame verla. No, porque me parece que tiene la mía. A ver, vos, Ernesto, mostrame la bombilla que tenés en el mate. A ver. Ah, no, está bien. Digo, sí, es de un economista. Esa bombilla. Es de un economista. Esa bombilla la compró con Carry Trade, no te digo. Es de un economista y no habla, capaz que no habla castellano. No, bueno, capaz que no habla español. Vamos a volver a molestarte. Es la Cruz Pampa. Ahí está, muy bien. Vamos a volver a molestarte, por supuesto, a lo largo de la semana que viene o de la próxima, porque, bueno, nada, queremos seguir qué pasa con la economía y si nos tenemos que preocupar o no nos tenemos que preocupar, esto es lo más importante, ¿no? Porque, bueno, no es un plan que muchos dicen que está funcionando bárbaro, que son ellos, y acá, del otro lado, hay bastantes dudas y preguntas.
Dale. Sí, lo último, digamos, para complementar lo anterior, es que en ese contexto que les describía, Sí, el cierre del restaurante, el cierre de negocios, sí, cuando uno ve que hay muchas persianas bajadas, digo, que se vende, se alquila, incentiva por ahí más a los negocios inmobiliarios o a que los sectores comerciales, digamos, que están vinculados claro, a otras ramas, compren en su rubro los otros sectores. claro. Entonces lo que estamos asistiendo es a una nueva configuración de otro empresariado que se va haciendo más fuerte. Ahora hay que ver qué va a hacer ese empresariado si esto no tiene una reactivación por vía del consumo. Claro. Esa es la gran Hay incógnita. una pregunta, si es verdad que hay, ya para cerrar, muchos bonos privados emitidos, dice María de Avellaneda. Sí, a ver, el gobierno, el último dato, Sí. tiene una deuda de casi 400.000 millones de Ah, dólares. la flauta. De los cuales desde que se inició la gestión hasta diciembre, más o menos noviembre, en dólares no tomó deuda, o sea, hubo algunas cancelaciones, intereses, poco de capital, pero lo que más creció fue la emisión de deuda en moneda nacional atada a, o sea, una tasa de interés muy alta, a corto plazo, tipo de cambio, IPC, lo que sea, digamos, Claro, ¿no? claro. Eso creció en una magnitud equivalente a 100.000 millones de dólares, Qué bueno. que no está en el Banco Central, que lo que hizo fue un pasaje contable, los contadores me van a entender muy bien, que pasó un pasivo de una institución del Banco Central, la pasó al pasivo del Tesoro. Claro, El tema es cómo el Tesoro va a pagar si no tiene capacidad de emisión. claro. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? ¿Volver a pedirle plata al Banco Central? No lo sabemos, digamos, ¿no? Ese es otro de los desafíos que tiene el gobierno en estos primeros 6 meses o cuando vayan venciendo los intereses de esos papeles que emitió el gobierno. Claro. Ernesto, volvemos a comunicarnos en los próximos días, ¿dale? Un saludo. Abrazo enorme. Ernesto Matos, economista, uno de los más brillantes economistas de la Argentina. Bueno, echando un poco de claridad a esta baja temporal de retención.